Iniciamos el segmento de salud. Hoy vamos a hablar sobre abdominoplastía con la doctora Fanny Rodríguez. Ella es cirujana plástica y también especializada en cirugía estética y reconstructiva. ¿Esta operación será igual a una hidrolipoclasia o a una liposucción? Eso es lo que vamos a consultar hoy con la doctora Fanny Rodríguez, quien la tengo conmigo de invitada. ¿Cómo está, doctora? Hola Yoli, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Fanny. Para mí un placer tenerla y sobre todo hablar de este tema que realmente tiende a confundir sobre lo que es la liposucción. Pero antes que nada, aprendamos y sepamos qué significa pues esta cirugía estética que es la abdominoplastía. Ok, inicialmente debo decirte que la abdominoplastía puede ser parte de un grupo de cirugías reconstructivas en pacientes que han bajado mucho de peso, ya sea por cirugías posbariátricas o por dietas muy agudas, o puede ser parte de procedimientos estéticos en pacientes que desean mejorar el contorno corporal por diferentes motivos. ¿En qué consiste? Bueno, la abdominoplastía, a diferencia de la liposucción, nosotros en realidad lo que vamos es a resecar o quitar el tejido de piel que sobra y a reconstruir la pared abdominal que generalmente está débil porque los músculos de la pared, los rectos abdominales, están separaditos debido a muchas cosas. Hay que reconstruirlos y eso es lo que principalmente sería una abdominoplastía, mientras que una liposucción, como su nombre lo dice, estamos succionando grasa. Exactamente, y Esa es la así diferencia. aquí tenemos la diferencia que es muy importante porque suele confundirse y algo muy importante que lo dijo al principio, ella, la abdominoplastía te ayuda pues a tensar la piel, esa piel que sobra y especialmente porque se hace con personas que han adelgazado y es la pregunta que le quería hacer, ¿quiénes se la pueden hacer este tipo de cirugía específicamente? En realidad puede realizarse en pacientes varones o mujeres. Depende de la indicación. En varones generalmente las hacemos en aquellas personas o aquellos varones que han bajado mucho de peso, como te digo. Ok. Y en mujeres puede ser porque han tenido varios embarazos, se ha debilitado la pared y no necesariamente porque han bajado de peso, sino que se ha debilitado la pared abdominal por los embarazos. Y en este Entonces caso serían de las la, principales indicaciones. exactamente. Y en este caso de las mujeres embarazadas, ¿cuál es el tiempo adecuado para que se puedan hacer este procedimimento quirúrgico? ¿Hay algún tiempo en específico, de repente después de un Sí, sería año? recomendable 6 meses mínimo esperar. Tú sabes que cuando pues una mujer se embaraza, tiene a su bebé, de todas maneras el útero necesita involucionar, necesita llegar a su estado natural previo al embarazo y eso tarda algunos meses. Además, las mujeres generalmente deben lactar y generalmente es por 6 meses, entonces el periodo indicado sería ese. Y hablamos de la Sé que hay preparación. algunas personas que desean hacerse la abdominoplastía el día de su cesárea, pero hay muchísimos estudios que demuestran que no está indicado y puede, además de no quedar bien, tener algunas complicaciones. Wow, de verdad que hacérsela el mismo día de la cesárea, no me quiero imaginar el dolor porque realmente este tipo de cirugía, y eso lo vamos a hablar luego, pues también tiene un procedimiento postoperatorio bastante delicado. Pero antes de hablar del postoperatorio y hablando sobre la preparación, en este caso lo habló de la mujer embarazada, hombre y mujer, que decida operarse, ¿qué debe hacer antes en el preoperatorio? ¿Cómo deben ser sus cuidados para poder la intervención quirúrgica sea exitosa? Sí. Lo primero es que en cirugía plástica, y a veces es una mala concepción, nosotros no buscamos que el paciente baje de peso. Nosotros buscamos llegar al contorno corporal luego que el paciente está en el peso indicado. Entonces, una cosa que es muy importante es poder lograr los goles que uno se ha puesto con respecto al peso antes de la cirugía, no después. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es cambiar el chip, porque realmente cuando uno, el chip mental, porque cuando uno se va a hacer un tipo de cirugía como esta, debe llevar un estilo de vida saludable. Entonces, es bueno que uno comience antes de la cirugía a poder ambientarse a ese cambio de estilo de vida saludable para que luego los resultados uno los pueda tener por más largo tiempo.
Se puede realizar, hablamos de la diferencia entre lo que es la liposucción y la abdominoplastía, pero ¿se puede realizar en un solo momento estos dos tipos de operaciones? Sí se pueden combinar, depende mucho del estado de salud, de los factores de riesgo del paciente, de la edad del paciente, de la hemoglobina previa del paciente, porque con liposucción, pues nosotros sabemos que todos los pacientes van a bajar su hemoglobina. Entonces, Sí. hay una cantidad de parámetros que el médico debe seguir y estudiar para poder saber si el paciente es candidato a hacerse varias cirugías en un solo tiempo quirúrgico, porque sabemos que después de ciertas horas los riesgos cardiovasculares aumentan. Entonces, eso es importante. Y es importante también lo que es el preoperatorio, que es lo que el posoperatorio, que es lo que estaba comentando por el tema de la hemoglobina, algunas complicaciones. ¿Puede haber alguna complicación en esta cirugía, ya que es una cicatriz un poco grande, diría yo? Como todas las cirugías tienen sus riesgos y esta no se exime No de se eso. exime. Puede haber dehiscencia de la herida, es decir, que se separe la herida, infecciones, se puede acumular sangre que se llama hematoma. Hay ciertas cosas que nosotros como cirujanos plásticos tenemos que prever, tenemos que estudiar y tenemos que saber si el paciente es candidato, y aún así tenemos que explicarles las complicaciones que pueden suceder para que todos estemos preparados para ellas. Y eso es lo importante de poder ir con un cirujano plástico idóneo que sepa manejar complicaciones, porque pueden existir. Y eso es importante que todos lo sepan. Así es, eso es muy importante. Doctora, y hablando de la cicatriz, ¿qué tanto debe cuidarse uno? Porque es una cicatriz bastante grande. ¿En qué lugar se lo hace para que la persona pueda tener su vida normal, usar vestido de baño y no verse, no se le vea la cicatriz? ¿De qué manera se trabaja esa área para que se vea en perfecto estado? Y también, si por algún motivo a la persona le puede salir queloide, ¿qué puede suceder? Sí, bueno, la cicatriz generalmente va a nivel del pubis y se extiende del huesito de la cadera, que se llama espina ilíaca, hasta el siguiente, en la mayoría de los casos. Pero hay pacientes que no presentan tanta flacidez, o sea, tanta debilidad de la piel, y más que todo tienen debilidad de la pared, y esos pacientes son candidatos a un tipo de abdominoplastía que se llama mini abdominoplastía, porque la cicatriz es más pequeñita, y aún así a través de ella debemos entrar para poder suturar y poder reconstruir la pared. Entonces, todos los pacientes son diferentes, no todos van a tener la misma cantidad de centímetros en cicatriz, como para que me entiendas mejor. Hay pacientes que se hicieron cirugías bariátricas para bajar muchas libras. Esos pacientes generalmente tienen flacidez hasta la espalda y la cicatriz es totalmente diferente a la de una abdominoplastía normal. Entonces, todos son diferentes y se abordan de manera diferente, pero en líneas generales tratamos de seguir las líneas anatómicas para que el paciente se pueda colocar su ropa interior, un short si es varón o un vestido de baño si es mujer, y que no logre pues verse la cicatriz con ropa. Eso es importante. En cuanto a los queloides, bueno, eso realmente depende de los fibroblastos, que son unas células que están dedicadas a crear y cerrar la cicatriz, así que depende de cada quien si va a ser o no un queloide. Y si es el caso o ya ha tenido queloides en algunos otros sitios, pues ya sabemos que eso va a pasar. Debemos premedicarla, pero también debemos decirles la posibilidad de que eso suceda, a ver si ella de verdad va a querer vivir o no con una cicatriz de queloide. Varias cosas que pasan en la recuperación. Una, entiendo que no pueden acostarse completamente derecho, recto, sino que tienen que tener como que un poquito de la posición de la rodilla para que no se pueda estirar la cicatriz. ¿Estoy clara en eso? ¿Es así? Depende de la tensión. Okay. Depende de la tensión. Generalmente, si esto es necesario, solo son los primeros días. Okay. El paciente o la paciente debe poder incorporarse pronto, poder deambular, o sea, caminar pronto para evitar trombos, etcétera. Y no debe permanecer en esa posición angulada mucho tiempo, porque si no va a ser muy difícil después poder incorporarse. Entonces, generalmente son las primeras horas, los primeros días, pero no debe ser por mucho tiempo. Así es. Y bueno, hablando de la recuperación, ¿en qué momento ya podemos decir que la persona puede realizar su estilo de vida normal, regresar al trabajo, quizás hacer ejercicios? ¿Cuándo ya la persona puede
comenzar con su estilo de vida normal? Con su estilo de vida generalmente nosotros hablamos de 12 a 15 días, pero realizar ejercicios como tal debemos esperar por lo menos unas 3 a 4 semanas dependiendo de la cirugía que se haya realizado. Okay. Y no deben volar, o sea, en avión las primeras 3 a 4 semanas. Eso es muy importante. Y si hace ejercicio como CrossFit y eso, pues yo siempre les recomiendo que por lo menos unas 5 semanas se esperen para eso. Pero por lo demás, pues a las 2 semanas ya pueden estar en el trabajo. Eso sí, tienen que usar una faja, que es una faja de soporte, y esa faja generalmente la van a utilizar 2 meses. Así es, bueno, hay gente que la usa por muchísimo más tiempo. Y ya para... Sí, y también es importante que el tipo de faja, ¿no? Porque Claro. esas son fajas postoperatorias, no son fajas estéticas, que no es lo mismo. Así es, eso es muy importante también. Vamos a hablar rapidito de qué tipo de faja se recomienda para estas operaciones. En realidad la faja postoperatoria se la indica el médico y generalmente los pacientes salen del quirófano con ellas, así que no es como que mucho lío porque ya al final ellos van a salir con la faja puesta. Pero lo que sí pasa es que muchas, generalmente las mujeres, porque los hombres no se preocupan por eso, preguntan si pueden utilizar sus fajas de siempre. Esas no son las indicadas. Ok, así es, muy importante saberlo y saber diferenciar qué tipo de faja se tiene que usar. Para finalizar, doctora, recomendaciones ante esta operación. Bueno, lo primero y más importante es que antes de realizársela, logren estar en el peso que desean estar el próximo año, 2 años, porque si uno va a hacerse una cirugía de este tipo y baja de peso después, otra vez va a tener flacidez. Así que lo más importante es estar en el peso que debe estar, que quiere estar en el próximo año. Lo otro es que los pacientes que son fumadores deben dejar de fumar por lo menos unas 4 a 6 semanas y es muy importante en este tipo de cirugía porque la piel que se cortó y se vuelve a pegar puede sufrir a causa del cigarrillo. Así que es súper importante. Lo otro es que, ¿sí? Sí, finalizamos con alguna última recomendación. Lo otro es que debe seguir evidentemente las recomendaciones de su cirujano plástico y por favor investiguen bien antes de escoger el cirujano. Generalmente en Panamá es súper fácil porque está la Asociación Panameña de Cirugía Plástica y ahí estamos todos los cirujanos plásticos certificados, pero en otros países pues evidentemente va a ser más difícil la búsqueda. Muchísimas gracias, doctora Fanny Rodríguez. Gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema, sobre abdominoplastía. Nosotros, hasta luego. Nosotros continuamos con más del noticiero.